¿Qué tal, camaradas? Bienvenidos a su trinchera favorita, su canal de historias de guerra, transmitiendo con toda la garra y el orgullo desde la Ciudad de México. En el caos y el estruendo de la batalla, cuando el mundo se reduce al silbido de las balas y el olor a pólvora, hay héroes que no cargan un fusil. Hay hombres y mujeres cuyo único objetivo es desafiar a la muerte misma, armados con nada más que un bisturí, gasa y un coraje que desafía toda lógica. Hoy tenemos una de esas historias. Una historia que se pregunta: ¿qué haces cuando tu deber es salvar una vida, pero el mundo a tu alrededor está activamente intentando quitártela? ¿Qué haces cuando tu hospital de campaña no es un santuario, sino el blanco número 1? Hoy narraremos la crónica de un cirujano que, acorralado y bajo un diluvio de fuego, tuvo una idea. Una idea que sus colegas llamaron suicida, que sus superiores llamaron imposible, pero que él llamó la única opción. Prepárense para la increíble historia de cómo la idea imposible de un cirujano logró operar bajo fuego enemigo. Antes de que las balas empiecen a volar, les pido que se unan a nuestro regimiento. Suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campana. Si valoran el heroísmo médico, dejen un me gusta contundente. Y por favor, reporten presencia. Dejen un comentario abajo y díganos desde qué país y qué ciudad nos están sintonizando. Queremos ver hasta dónde llega nuestro batallón. Ahora sí, agárrense. El quirófano está a punto de abrir sus puertas. Mi nombre, o al menos el que importaba en ese infierno, era Dr. Alejandro Herrera. Y mi infierno personal tenía un nombre: la Bolsa de Colmar, Alsacia, invierno de 1945. La nieve no era blanca, era una plasta grisácea, manchada de sangre, aceite y las huellas de tanques que se habían convertido en tumbas de acero. Yo estaba adscrito a la 3ª División de Infantería, y nuestro puesto de socorro avanzado era una broma cruel. No era un edificio, ni siquiera una tienda de campaña decente. Era el sótano inundado de una granja lechera que había sido pulverizada por la artillería alemana hacía una semana. El techo sobre nuestras cabezas eran vigas rotas, nieve derretida que goteaba con un sonido perpetuo y enloquecedor, y la promesa constante de que el próximo proyectil de 88 milímetros nos enviaría a todos a reunirnos con nuestros pacientes caídos. El aire que respirábamos era una mezcla tóxica de moho, gangrena, diésel quemado de los generadores que fallaban, y el olor dulzón y metálico de la sangre fresca. Estábamos tan cerca del frente que podíamos oír los gritos de los hombres en alemán, el sí pagudo de los francotiradores y, sobre todo, el rugido de los Panzer que contraatacaban. Éramos el punto de recolección. Los heridos llegaban en un torrente imparable, arrastrados por sus compañeros, cayendo de los jeeps, cubiertos de un lodo helado que se pegaba a sus heridas como cemento. Y aquí estaba yo, un cirujano de Monterrey que había soñado con operar en hospitales limpios y luminosos, ahora intentando suturar arterias a la luz de una única lámpara de queroseno que parpadeaba con cada explosión. La regla de oro del cirujano de combate es simple: estabilizar y evacuar. No se hacen cirugías complicadas en el frente. Se tapa el agujero, se detiene el sangrado, se bombea morfina y se reza para que el camión de la ambulancia llegue al hospital de campaña trasero antes de que el paciente entre en shock irreversible. Pero ese día, las reglas se habían ido al diablo. El puente del diablo, como lo llamábamos, la única ruta de evacuación, estaba bajo fuego directo de un nido de ametralladoras MG-42 y un francotirador con una puntería diabólica. Nada salía, nada. El sótano se convirtió en una trampa mortal, un limbo donde los hombres no venían a ser salvados, sino a morir un poco más despacio. Tenía 15 hombres en camillas en un espacio diseñado para almacenar papas. 14 de ellos podían esperar, sus gemidos formando una sinfonía de agonía. Pero uno no podía. Se llamaba Cabo Miller. Un chico de Iowa, de rostro pecoso, que había recibido un trozo de metralla del tamaño de un puño en el costado. El vendaje de presión que le habían puesto estaba empapado, una mancha roja que crecía como una marea imparable. Sus ojos estaban nublados por el shock, y su respiración era un silbido superficial. Tenía el vaso reventado
y probablemente el riñón izquierdo hecho trizas. No necesitaba un vendaje. Necesitaba un quirófano. Y yo era el único que había. «Enfermera O'Malley», le grité a mi única ayudante, una mujer irlandesa americana con más coraje que un batallón de infantería. «Vamos a abrirlo, aquí, ahora». Ella palideció. «Aquí, doctor. Bajo esto. El coronel nos fusilará». O'Malley sabía tan bien como yo que operar en estas condiciones era una sentencia de muerte. La infección por sí sola lo mataría, incluso si yo lograba hacer el trabajo. «El coronel puede formarme consejo de guerra si quiere», gruñí, mientras limpiaba una mesa de madera podrida con el último chorro de alcohol que nos quedaba. «Pero este chico no va a morir en mi sótano porque una MG-42 tiene buen oído, plasma y hierva todo el metal que tengamos». Preparamos nuestro patético quirófano. 2 camilleros sostenían linternas con manos temblorosas. O'Malley preparó la anestesia de éter, su olor picante apenas enmascarando el hedor a muerte. Colocamos a Miller en la mesa. Y justo cuando mi bisturí, esterilizado en la llama de un encendedor cipo, tocó su piel, el mundo se acabó. El sonido no fue una explosión, fue una ola de presión que nos golpeó primero. Un rugido ensordecedor que pareció venir del centro de la tierra. Un proyectil de mortero había impactado directamente en el patio de la granja, justo encima de nosotros. El techo no colapsó, pero se sacudió con una violencia increíble. El polvo de ladrillo y la tierra helada llovieron sobre nosotros. La mesa de madera se volcó. Miller cayó al suelo inundado. Las linternas se apagaron. O'Malley gritó. Mi lámpara de queroseno se estrelló contra la pared y estalló en llamas. «¡Fuego!», gritó alguien. Por un segundo, el pánico nos consumió. Estábamos ciegos, en un sótano en llamas, bajo bombardeo, con un hombre desangrándose en el suelo. Logramos apagar las llamas con mantas sucias, pero el mensaje era claro. Estábamos acabados. Levanté a Miller y lo puse de nuevo en la camilla. El chico estaba inconsciente, su pulso un hilo débil. Y yo me rompí. Golpeé la pared de piedra con el puño, mi guante quirúrgico rasgado manchado de sangre y hollín. «Imposible», grité a la oscuridad, al techo que vibraba. «Adiós. Es imposible. No se puede operar así. Necesito estabilidad. Necesito luz. Necesito silencio». Y entonces, el silencio llegó. Un silencio aterrador que solo sigue a un bombardeo intenso. Y en ese silencio, oí algo más. El thump rítmico de un motor diésel pesado. Y luego, un chirrido metálico, justo afuera de la pared rota del sótano. Era un sonido que había aprendido a temer. El sonido de la torreta de un tanque girando. Pero este no era el sonido agudo de un Panzer. Era más pesado, más lento. Era nuestro. Un M10 Wolverine, un cazatanques, estaba usando las ruinas de la granja como cobertura, su enorme cañón apuntando hacia la línea de árboles donde se escondían los alemanes. Y entonces, la idea me golpeó. Una idea tan demencial, tan estúpida, tan absolutamente suicida, que me reí. Me reí como un loco en medio del sótano oscuro. O'Malley me miró como si hubiera perdido el juicio. «Doctor, Alejandro». Me limpié el polvo de la cara. «Enfermera», dije, mi voz llena de una nueva y terrible energía. «Necesito que me consiga al comandante de ese tanque. Y necesito que me preste su motor». Ella no entendió. Nadie entendió. Pero yo sí. Si el suelo temblaba, necesitaba un lugar que estuviera diseñado para absorber vibraciones. Si no podía tener silencio, usaría el ruido más grande que tuviera a mi favor. Si no podía evacuar al paciente al hospital, traería la parte más esencial del hospital al paciente. Mi idea imposible acababa de nacer, y olía a diésel y acero. «O'Malley, cubra a Miller», grité, mi voz rota por una nueva y demencial esperanza. Agarré un botiquín de morfina, no para un paciente, sino para mí, por si me daban en una pierna. «Voy por él». Antes de que pudiera detenerme, salí disparado por la escotilla rota del sótano. El mundo exterior era un infierno blanco y gris. El aire helado me quemó los pulmones, un shock instantáneo después del viciado calor del sótano. El zip, zip de las balas de francotirador era real, ya no un sonido amortiguado.
Pude oler la nieve quemada. El cazatanques, que ahora vi bien, era un M4 Sherman, no un M10. Su motor diésel con un thump 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 que se sentía más en el pecho que en los oídos. Estaba a 15 metros, una eternidad. Corrí agachado, rezando a una virgen en la que no había pensado en años. La nieve y el lodo me llegaban a las rodillas. Cada paso era como sacar la pierna del cemento. ¡Ey, tanque!, grité como un idiota. «Necesito ayuda». El ratatat-tat de la MG-42 enemiga respondió, mordiendo la pared de la granja a 1 metro de mi cabeza. Me lancé de panza al lodo helado. Mi bata de médico ahora una plasta marrón. Me arrastré, usando un tractor volcado como cobertura, hasta que llegué al costado de acero del Sherman. Estaba caliente al tacto, incluso en este frío glacial. Golpeé el casco con el puño de mi guante ensangrentado. «Abraham, es una emergencia médica». Por un segundo nada. Pensé que me ignorarían, que me dejarían morir. Luego, con un chirrido metálico ensordecedor, la escotilla superior del comandante se abrió una rendija. Un par de ojos azules, rodeados de hollín y furia, me miraron desde un casco de cuero. «Quítese de mi casco, imbécil, o lo próximo que oiga será el ruido de mis orugas sobre sus huesos. Estamos en combate». Era el sargento Bull Rourke, una leyenda entre los tanquistas por su mal genio y su odio a la infantería. «Sargento», grité, el viento robándome las palabras. «Tengo a un hombre muriendo. Cabo Miller, justo ahí». Señalé al sótano. «El sótano se nos cae encima. No puedo operarlo. El suelo no deja de temblar». Rourke me miró con absoluta incredulidad. «¿Y qué carajos quiere que haga yo, Doc? ¿Que le cante una canción de cuna al Kraut para que se calle? Quiero su tanque», grité, la desesperación haciéndome sonar como un loco. «No, quiero dentro de su tanque. Es la única estructura estable en este maldito pueblo. Está blindado. El suelo no tiembla con cada mortero. Deme el piso de su torreta. Deme 30 minutos». La cara de Rourke pasó de la furia al asombro. Soltó una carcajada seca y terrible. «¿Quiere operar? Aquí dentro. ¿Está usted demente, Doc? Esto es una lata de sardinas. El aire es aceite y pólvora. No hay luz. Y si ese 88 nos olfatea, usted y su paciente serán puré de tomate enlatado». Justo en ese momento, el destino intervino. El ping agudo de un proyectil de francotirador rebotó en la torreta, a centímetros de la escotilla de Rourke. El sargento no se inmutó, pero su rostro se endureció. Vio la lógica en mi locura. Ese ping era la prueba. El acero aguantaba. «El sótano no aguanta eso, sargento», le supliqué. «Ese chico es de los suyos. Infantería, muriendo por proteger su flanco. No me deje perderlo». Rourke maldijo. Una letanía de obscenidades que se perdió en el viento. Miró al sótano, luego a su artillero adentro. «Maldita sea. Está bien, Doc. Está bien, usted gana. Pero escúcheme bien. Tiene 1 minuto para traerlo. 1. Y si la radio me canta Panzer, nos vamos. No me importa si tiene las manos hasta el codo dentro de ese chico. Nos vamos. La máquina es primero». Se volvió hacia sus hombres. «Artillero, cargador, van a tener un invitado. Preparen fuego de supresión al nido de la MG-42. Corrí de vuelta al sótano deslizándome por el lodo. «O'Malley, 2 camilleros. Ahora. Nos vamos». La confusión en sus rostros fue total, pero la obediencia militar se impuso. Preparamos a Miller en la camilla. Estaba casi azul. «¡Ahora!», grité. Los 4 salimos del sótano como demonios perseguidos, cargando al hombre. El momento en que salimos a la luz, el mundo se convirtió en ruido. El Sherman de Rourke cobró vida. Su ametralladora coaxial, 30, empezó a ladrar, escupiendo trazadoras hacia la línea de árboles. Brap, 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 brap. El sonido era tan fuerte que hacía vibrar mis dientes. Y la MG-42 respondió, no a nosotros, sino al tanque, con furia. Las balas trazadoras verdes de los alemanes rebotaban en el casco del Sherman como canicas de acero. Estábamos en medio de un duelo de ametralladoras, corriendo por la nieve con un hombre moribundo. Un camillero tropezó. La camilla se inclinó. Miller casi cae. «¡Levántalo! ¡Levántalo!», le grité. Lo agarramos. Llegamos al tanque. El cargador,
Un chico flaco de Chicago abrió la escotilla lateral. ¡Dámelo! ¡Dámelo! No había delicadeza. No había protocolo médico. Empujamos a Miller hacia arriba. El cargador lo agarró por el uniforme y lo arrastró hacia adentro como un saco de papas. O'Malley, ágil como un gato, trepó por el casco y se metió por la escotilla del comandante. Yo la seguí, cayendo de cabeza en la oscuridad. Rourke me agarró del cuello de la camisa y me tiró al suelo de metal. «¡Cierren escotillas! ¡Todos adentro!». La escotilla del comandante se cerró con un clank metálico y final que selló nuestro destino. Y entonces, oscuridad. Oscuridad casi total, rota solo por una tenue luz roja de combate y el resplandor de los visores. El thump-thump-thump del motor ahora era todo nuestro universo. Un latido del corazón de acero que vibraba en el suelo, en nuestras manos, en el cuerpo de Miller. El aire era irrespirable, una mezcla espesa de diésel, sudor rancio, cordita y el miedo de 5 hombres atrapados en una caja. Miller estaba en el suelo de la torreta, un espacio ridículamente pequeño entre los pies del artillero y la pila de casquillos de bala calientes. «Doctor», dijo O'Malley, su voz temblando, «no hay luz, no hay espacio». «Rourke», le grité al comandante, «necesito luz, la luz de su panel». «No puedo, Doc, atraería al francotirador al visor». El tanque se sacudió violentamente. Miller rodó. «Sargento, ¿qué fue eso?» «Nada, solo nos movemos un poco, manténgase abajo». Rourke gritó en su intercomunicador. «Artillero, objetivo, nido de ametralladora, 200 metros, alto explosivo, fuego». Estaba arrodillado junto a Miller, con el bisturí en la mano, cuando el artillero gritó, «disparando». No estaba preparado. El sonido no fue un boom lejano. Fue el apocalipsis. El cañón de 70 mililitros disparó. Dentro de esa caja de acero, el sonido fue una onda de choque física que me golpeó en el pecho como un mazo. Un destello blanco cegador llenó la cabina por una fracción de segundo, seguido de una oscuridad total mientras el humo llenaba el espacio. Mis oídos gritaron en agonía, completamente sordos. O'Malley estaba gritando, pero no podía oírla. El tanque se llenó del olor a azufre. Miller seguía desangrándose. Y yo estaba allí, sordo, ciego y atrapado en el vientre de una bestia que acababa de rugir. El verdadero infierno no era el sótano. Era este. La cirugía imposible acababa de comenzar. El mundo se fue. No hubo sonido. Solo una presión abrumadora en mis sienes, como si mi cráneo intentara colapsar sobre sí mismo. El boom del 75 milímetros no fue algo que oí, fue algo que me pasó. Mis ojos, cegados por el fogonazo que iluminó el interior del tanque como un relámpago en una caja, solo veían manchas púrpuras bailando en una oscuridad que ahora era total, absoluta. El aire se volvió irrespirable al instante. El humo de la cordita, espeso y picante, me quemó la garganta y me hizo toser violentamente, un acto inútil en una atmósfera sin oxígeno. Me golpeé la cabeza contra el casco de acero, mi cuerpo reaccionando al retroceso de la bestia de metal que nos envolvía. Por un segundo, olvidé dónde estaba. Olvidé al paciente. Olvidé que era médico. Solo era una conciencia atrapada en una caja de acero sorda y ciega. Sentí una mano agarrar mi brazo. Era O'Malley. No podía oírla, pero podía sentir su agarre, su pánico. Vi su silueta contra la tenue luz roja de emergencia, su boca abierta en un grito que nunca llegó a mis oídos. El caos era total. «Rourke», grité, pero mi propia voz era solo una vibración sorda en mi garganta. Y entonces, tan rápido como se fue, el sonido regresó. No de golpe, sino como un agua fangosa que se filtra. Primero, un pitido agudo, un que amenazaba con volverme loco. Luego, bajo el pitido, el latido del corazón. El thump-thump-thump del motor diésel. Era mi ancla. El latido del tanque era ahora el único ritmo del universo. Mi visión se aclaró. La luz roja de combate pintaba todo de un rojo sangre infernal. Vi al artillero, impasible, con la cara pegada a su visor. Vi al cargador, el chico de Chicago, golpeando el cierre de la recámara, expulsando el casquillo humeante que llenaba el tanque con más humo y el olor a metal quemado. Y en el suelo, vi a Miller, pálido, casi gris bajo la luz roja,
y la mancha de sangre que se extendía sobre el suelo metálico, mezclándose con el aceite y la mugre. «Luz», jadeé, mi voz sonando extraña y distante. «No puedo ver nada». «No puedo darle luz blanca, Doc», gritó Rourke desde su intercomunicador. Su voz sonaba como un mosquito en una lata, pero podía oírla. «Cualquier luz blanca en los visores y el francotirador nos atravesará el cráneo». «Se está muriendo, sargento», le repliqué, mi voz subiendo al borde de la histeria. «No puedo encontrar la fuente del sangrado en esta discoteca del infierno». La realidad de nuestro quirófano era absurda. Estaba arrodillado en un charco de sangre y fluidos hidráulicos. El quirófano era el espacio de 1 metro cuadrado entre la cesta de la torreta y el casco. La pierna derecha del artillero estaba a centímetros de mi oreja. El cargador tenía que, literalmente, pasar por encima de mí y del paciente cada vez que recargaba el cañón. Miller estaba calzado en el suelo, su cuerpo temblando no solo por el shock, sino por la vibración constante del motor bajo él. O'Malley, mi increíble O'Malley, estaba encajada contra la pared de la torreta, sosteniendo la bolsa de plasma con una mano y la máscara de éter sobre la cara de Miller con la otra. Tenía nuestros instrumentos, no en una bandeja estéril, sino en el regazo de sus pantalones manchados de barro. «Maldita sea», rugió Rourke. «Cargador, dale tu linterna y apúntala solo donde él diga. Si veo un destello en mi periscopio te disparo yo mismo». El cargador, un chico llamado Tony, sacó una linterna de ángulo recto. La encendió. El delgado haz de luz blanca pareció un reflector de estadio en la oscuridad roja. Cortó el humo y aterrizó en el abdomen desgarrado de Miller. Era mi escenario. Era todo lo que tenía. «O'Malley, mantenga ese éter. Tony, la luz aquí. No se mueva. No importa lo que oiga. No se mueva». «Entendido, Doc». Su voz temblaba. Era un niño. Estaba aterrorizado. Puse el bisturí de nuevo sobre la piel. El tanque se sentía estable. El motor roncaba. El suelo vibraba. Pero era constante. Era 1000 veces mejor que el sótano que temblaba. Hice el corte. Profundo. La sangre brotó, negra bajo el haz de la linterna. «Pinzas, O'Malley, pinzas». Ella me las puso en la mano. «Succión, no tengo succión». «Gasas, denme todas las gasas». Empecé a meter gasas en la herida, tratando de encontrar el origen del desastre en un mar de sangre. Mis manos trabajaban por memoria muscular, mis ojos fijos en el pequeño círculo de luz. Y entonces Rourke gritó: «¡Contacto! ¡Infantería! ¡A la derecha! ¡50 metros! ¡Coaxial! ¡Fuego!». «Esper», empecé a gritar. Demasiado tarde. El artillero no disparó el cañón principal. Disparó la ametralladora coaxial. 30, la que estaba montada junto al cañón. El sonido no fue un boom. Fue un brap, 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 brap ensordecedor. Un martillo neumático dentro de nuestra lata de sardinas. Mis oídos, apenas recuperados, gritaron de nuevo. Pero el sonido no fue lo peor. Lo peor fueron los casquillos. El puerto de eyección de la ametralladora estaba directamente encima de nosotros. Una lluvia de casquillos de latón al rojo vivo, humeantes, comenzó a caer sobre mis manos, mi espalda y sobre la herida abierta de Miller. Grité, un aullido de pura agonía cuando un casquillo cayó sobre mi muñeca y se quedó allí, quemando mi piel. Instintivamente, quise retirar las manos. Pero estaban dentro del paciente, sosteniendo una arteria sangrante. Si lo soltaba, Miller moriría en segundos. «¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!», grité, mi voz perdida en el estruendo. El olor a carne quemada, mi carne, se mezcló con la cordita. O'Malley, viendo lo que pasaba, heroicamente extendió una bandeja de metal vacía sobre mis manos, intentando desviar la lluvia mortal. Pero ella también estaba siendo quemada. El artillero seguía disparando. «¡Rourke!», rugí con toda la fuerza de mis pulmones. «¡Nos está quemando vivos! ¡Está matando al paciente!». El tiroteo se detuvo. El silencio que cayó fue denso, pesado, solo roto por mis jadeos y el siseo de la piel quemada. «Nadie se mueve», gritó Rourke. «Doc, ¿está bien?». «No, no estoy bien, maldito sargento». Escupí, temblando de dolor y rabia. «Tengo casquillos de P30 en mi herida quirúrgica».
Pues sáquelos y siga cosiendo, Doc, dijo Rourke, su voz fría como el acero. Tengo 3 Krauts con Panzerfausts tratando de convertirnos en una barbacoa. El artillero dispara, o todos morimos. ¿Cuál es su alternativa? Tenía razón. El bastardo tenía razón. Esta era la realidad de mi idea imposible. No era operar a pesar del fuego. Era operar dentro del fuego. La cirugía y el combate no eran 2 eventos paralelos. Eran una sola cosa. Un organismo simbiótico. Está bien, jadeé, mi corazón latiendo con furia. Está bien, sargento. A su manera. Pero vamos a hacerlo con ritmo. Tony, le grité al cargador. Usted es ahora mis ojos y mis oídos. Avíseme antes de que dispare. 1 segundo. Es todo lo que pido. Entendido, Doc. O'Malley, cuando dispare, cubra la herida con esa bandeja. No me importa si se quema. Ella asintió, su rostro pálido pero decidido. Artillero, dije. Haga lo que tenga que hacer. Y así encontramos el ritmo del infierno. ¡Fuego!, gritaba Tony. O'Malley golpeaba la bandeja sobre mis manos. El brap, brap, brap sacudía mis huesos. Los casquillos llovían sobre la bandeja de metal. ¡Recargando!, gritaba. O'Malley levantaba la bandeja. Yo me sumergía de nuevo en la herida, mis manos quemadas buscando a ciegas. ¡Fuego! Brap, brap, brap. Operábamos en ráfagas de 3 segundos. Era una locura. Era una danza macabra de medicina y violencia. Finalmente, lo sentí. El vaso estaba hecho pulpa. No había nada que salvar. ¡Lo tengo!, grité. O'Malley, pinza grande, la de ángulo. Me la puso en la mano. Tony, la luz. Más profundo, justo ahí. Necesitaba pinzar la arteria esplénica. Estaba profundo, detrás del estómago, y el artillero. El maldito artillero. Su pierna estaba en mi camino. Su bota derecha, cubierta de lodo, me impedía el ángulo. Artillero, mueva su pierna, a la izquierda. 2 centímetros. No puedo, Doc, gritó él, su voz tensa por la concentración. Estoy siguiendo al que corre. Si muevo el pie, pierdo el control manual. Va a perder la pierna si no la mueve. Rugí, y en un ataque de furia quirúrgica, golpeé su bota con el mango ensangrentado de mi pinza. Muévala. Sorprendido, el artillero movió la pierna esos 2 centímetros vitales. Me lancé. Mis dedos, quemados y entumecidos, se cerraron sobre la pinza. No podía ver la arteria, solo la sentía pulsar contra el metal. Apreté. Clic. El torrente de sangre que llenaba la cavidad abdominal se redujo a un goteo. Lo había conseguido. ¡Fuego!, gritó Tony. El brap 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 comenzó de nuevo, pero ya no me importaba. El sangrado principal estaba controlado. ¡Cese el fuego! ¡Cese el fuego! ¡Por el amor de Dios!, gritó Rourke en el intercomunicador. Por un momento, el brap 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 se detuvo. El silencio que cayó fue tan profundo que el zumbido en mis oídos se convirtió en un rugido. El único sonido era el motor diésel y mi propia respiración, un jadeo áspero y sordo. ¡Infrarrojo detectado! ¡No! ¡Un Panzerfaust! 3 en punto. 100 metros. Gritó Rourke. Su voz ya no era fría. Estaba llena de un pánico agudo que me heló la sangre más que el frío de Alsacia. Artillero, olvida a la infantería. Objetivo. Alto explosivo. Ya. No. Grité, un aullido animal. Aún no he cerrado. Si dispara esa cosa, la onda de choque me reventará los órganos. Si no dispara, el Panzerfaust nos reventará a todos. Me devolvió el grito Rourke. Agárrese a algo, Doc. No había nada a que agarrarse. Estaba arrodillado sobre un hombre abierto, con las manos dentro de su cuerpo. Miré a O'Malley. Sus ojos, enormes en la luz roja, me dijeron que había hecho las paces con Dios. Miré a Tony, el cargador, que estaba abrazando un nuevo proyectil de 75 milímetros como si fuera un osito de peluche. Su rostro pálido y sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa. ¡Fuego!, gritó el artillero. Esta vez estaba preparado para el sonido, pero no estaba preparado para el impacto. ¡El BOOM! Del cañón principal fue 10 veces peor que la primera vez. Fue un golpe físico que me levantó del suelo de metal. La cabina se iluminó en un blanco atómico y se llenó instantáneamente de un humo tan denso que no podía ver mis propias manos. Pero la onda de choque no fue lo peor.
Lo peor fue lo que vino después. Un clang ensordecedor, metálico. Un golpe que no provino de nuestra arma, sino de algo que nos golpeó. El Panzerfaust. El proyectil enemigo había impactado el blindaje frontal. El tanque, esta bestia de 30 toneladas, se sacudió lateralmente como si un gigante lo hubiera pateado. Fui lanzado contra la pared de la torreta. Mi cabeza golpeó el acero con un crack húmedo que sentí más de lo que oí. Mi visión se volvió blanca, luego negra. Me deslicé por la pared, cayendo sobre el paciente. El bisturí que aún tenía en la mano se me escapó, deslizándose por el suelo ensangrentado. Estábamos muertos. Estaba seguro. El olor a ozono y metal quemado llenó el aire. Oí un zumbido, un zzzz agudo. «¡Incendio en el motor!», gritó Rourke. «¡Extintores! ¡Extintores!». Pero el tanque no había sido penetrado. El blindaje inclinado había aguantado. El proyectil de carga hueca había fallado en perforar, pero la onda de choque había sido brutal. Estaba aturdido, mi mejilla pegada al suelo metálico y frío. Mi oreja estaba junto al pecho de Miller. Podía oír, débilmente, el latido de su corazón. Un thump, 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 luchando contra el thump, thump, thump del motor diado. Estaba vivo, y yo también. «Doctor Herrera». Era la voz de O'Malley, histérica. Me sacudió. El dolor en mi cabeza explotó. Estoy bien. Me arrastré de nuevo a mi posición. Tony, el cargador, tenía la linterna. Sus manos temblaban tan violentamente que el haz de luz bailaba sobre el abdomen de Miller, creando una danza estroboscópica de sangre y órganos. «Tony, la luz. Contrólela, soldado, o juro por Dios que le romperé los dedos». Le grité, mi voz irreconocible. El chico respiró hondo, estabilizó su mano. El haz de luz se fijó. La herida. Era un desastre. La sacudida había desgarrado mi trabajo. La pinza en la arteria esplénica seguía en su sitio, un milagro. Pero el vaso destrozado ahora estaba suelto. Y peor, el golpe había abierto algo más. Un nuevo borbotón de sangre oscura estaba llenando la cabo. Del riñón. El riñón izquierdo. Mierda. Mierda, mierda, mierda. El riñón estaba hecho pulpa. No podía salvarlo. Tenía que sacarlo. Una nefrectomía. Aquí. En el suelo de un tanque bajo ataque, sordo, con una conmoción cerebral y mis manos quemadas por casquillos. Miré a O'Malley. «Necesito la sutura grande, la de seda, y más pinzas. Todas las que tenga». «Rourke», grité. «Necesito tiempo. 10 minutos. Sin disparos, sin ametralladoras. Sin movimientos bruscos, o lo perderé». La radio crepitó. La voz de Rourke era tensa. «Artillero cargador, escuchen al doc. Solo usaremos la coaxial en ráfagas cortas y controladas. Y por el amor de Dios, Tony, pon una lona sobre el puerto de eyección. No me importa si se incendia, desvíe esos casquillos». Tony, en un acto de brillantez improvisada, arrancó una bolsa de lona del equipo y la amarró sobre el puerto de eyección. Los siguientes disparos de la ametralladora sonarían ahogados, y los casquillos calientes caerían en la bolsa, no sobre nosotros. «Gracias, Tony», jadeé. «O'Malley Masseter está despertando». El cuerpo de Miller, reaccionando al trauma, se estaba tensando. «Está bien, Alejandro», susurró ella, su voz ahora calmada. La enfermera profesional tomando el control sobre la mujer aterrorizada. «Yo lo tengo. Usted trabaje». Y trabajé. Entré en ese estado que los cirujanos llamamos la zona, pero esto era algo más. Era un trance de batalla. El mundo se redujo al círculo de luz de la linterna de Tony. Mis manos, aunque temblorosas y doloridas, se movían con una precisión que no me pertenecía. Eran las manos de mi padre, que también fue cirujano. Eran las manos de mis profesores. Pinza, corte, sutura, ligadura. El riñón estaba demasiado dañado para sacarlo en una sola pieza. Tuve que sacarlo por partes, un trabajo de carnicero hecho con la precisión de un relojero, mientras el tanque entero vibraba con el tum-tum-tum del motor y el brap. Brap. Brap ocasional de la coaxial disparando ráfagas cortas. Cada disparo era un golpe sordo, y la bolsa de lona de Tony se llenaba, humeando silenciosamente.
O'Malley contaba el pulso de Miller en voz alta. 80, estable, 90, está subiendo. Está reaccionando al dolor, dije. Más éter, duérmalo, O'Malley, o morirá de shock. El olor del éter se mezcló con el diésel y la cordita, creando un cóctel tóxico que me hacía lagrimear y me mareaba. Pero el pulso bajó. 70, estable de nuevo. Siga, doctor, siga. Y seguí. Hice la ligadura final en el pedículo renal. El sangrado se detuvo. Así de simple. El torrente de sangre que había estado llenando su abdomen se convirtió en un goteo, y luego en nada. La cavidad abdominal estaba, milagrosamente, limpia. Está hecho. Susurré, incapaz de creerlo. Está controlado. Bien por usted, Doc, gritó Rourke en el intercomunicador, porque acabamos de quedarnos sin objetivos. Y creo que acabo de ver una bengala verde. Creo que los Krauts se retiran. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era la pausa tensa entre disparos. Era el silencio del final. Tony. Mi voz era un graznido. La luz. Ilumine su rostro. El cargador movió el haz de luz de la herida abierta al rostro del cabo Miller. Bajo la mugre y el sudor, había color. Un leve tinte rosado en sus mejillas. Sus labios ya no eran azules. Estaba respirando profundamente bajo la máscara de éter. Dios mío, susurró O'Malley. Y esta vez, eran lágrimas de alivio las que corrían por su rostro, creando surcos limpios en el hollín. Alejandro. Lo hicimos. Me dejé caer hacia atrás, mi espalda golpeando el montón de casquillos fríos. Mi cabeza daba vueltas. El dolor de mis manos y mi cabeza era insoportable. Pero no me importaba. Miré a mi alrededor en nuestro quirófano imposible. Esta lata de sardinas infernal, apestando a muerte y diésel, manchada con mi sangre y la de mi paciente. Había sido la idea más estúpida, más loca y más imposible de mi vida. Y había funcionado. Que nadie se mueva. Jadé, aunque ya nadie tenía fuerzas para hacerlo. La cirugía mayor ha terminado. Pero ahora tengo que cerrarlo. Y si se infecta, todo esto habrá sido en vano. Miré a Rourke en su percha de comandante. Él me devolvió la mirada en la penumbra roja, sus ojos brillando bajo el casco. Vi algo nuevo en ellos. No era furia, no era pánico, era respeto. Un respeto crudo, forjado en el acero y la sangre que compartíamos. Escúchenme bien, dijo Rourke en el intercomunicador, su voz ahora baja y grave, dirigida a su tripulación. Este doctor, acaba de hacer un milagro en nuestra lata. El artillero y el cargador lo vieron. Yo lo oí. Ahora vamos a asegurarnos de que ese milagro sirva de algo. Nadie entra, nadie sale. El motor sigue encendido. Artillero, mantén los ojos en ese visor. No me importa si ves al mismo Hitler. No disparamos un solo tiro a menos que ese Panzer vuelva a asomarse. Doc, ¿cuánto tiempo? Tragué saliva. El sabor a cordita y bilis aún en mi garganta. Para cerrar. 15 minutos. Si tengo suerte. Tiene 10, dijo Rourke. El amanecer se acerca. Y no quiero que nos agarren aquí sentados como un pato de feria. Manos a la obra. Y así lo hicimos. La segunda fase de la operación imposible comenzó, pero el ambiente había cambiado. El caos frenético de la batalla había sido reemplazado por la tensión quirúrgica. Tony, el cargador, ya no temblaba. Sostenía la linterna con la firmeza de una estatua, su haz de luz un bisturí blanco en la oscuridad. O'Malley, mi roca, mi ancla, preparó las suturas de catgut. Irrigación, murmuré. No teníamos solución salina estéril, no en esta lata. Miré a mi alrededor. Cantimploras. Le dije a Rourke, «Denme su agua potable, toda». Sin dudarlo, Rourke, el artillero y Tony desengancharon sus cantimploras personales. «Es la última que tenemos, Doc, pero es suya». Vertí el agua fría, probablemente medio congelada, directamente en la cavidad abdominal de Miller, lavando la sangre, los restos de pólvora y, con suerte, la peor de la mugre del suelo del tanque. Era un bautismo brutal, un insulto a todos los protocolos médicos, pero era lo único que tenía. Luego empecé a coser, capa por capa, el peritoneo, el músculo,
la fascia, la piel. Mis manos quemadas y acalambradas se movían con una lentitud agónica. Cada puntada era un esfuerzo de voluntad pura. El único sonido era el thump del motor, el silbido de la respiración de Miller bajo el éter y el clic de mi portaagujas. Era el quirófano más extraño y sagrado en el que jamás había estado. Éramos 5. Un cirujano, una enfermera y 3 tanquistas, todos unidos en un pacto silencioso, respirando el mismo aire viciado, enfocados en la vida de un solo hombre. Éramos un organismo. El tanque ya no era una máquina de guerra. Era un sistema de soporte vital, su motor diésel el corazón, sus tripulantes los anticuerpos, y yo, el cirujano, la mano que intentaba reparar el daño. Última puntada. Susurré. Corté el hilo. O'Malley colocó el último vendaje limpio que teníamos, que ya estaba manchado de grasa de sus propios guantes. Hecho. Estaba hecho. Me dejé caer de espaldas, mi cabeza golpeando un montón de casquillos fríos. El agotamiento me golpeó como un proyectil de mortero. «Rourke», dije, mi voz apenas un graznido. «Está estabilizado. Sáquenos de aquí». Rourke asintió. «Escuchen», le dijo a su tripulación. «Vamos a movernos, lento. No queremos sacudir al paciente del dock. Artillero, gire la torreta, 30 grados a la izquierda, lento. Vamos a dar marcha atrás hacia el sótano». El tanque cobró vida. Con un gemido de metal torturado, la torreta comenzó a girar sobre nosotros. El piso bajo Miller se movió. «¡Cuidado!», gritó O'Malley, agarrando al paciente. «¡Va a rodar!». «Sujétenlo», gritó Tony. Los 3, el cargador, la enfermera y yo, nos arrojamos sobre Miller, usando nuestros propios cuerpos como cinturones de seguridad humanos, inmovilizándolo contra el suelo mientras el tanque entero maniobraba, girando en su propio eje. Luego, con un tirón que me sacudió los dientes, el Sherman comenzó a retroceder. El movimiento no era suave. Cada trozo de escombro, cada cráter de proyectil, era una sacudida que nos lanzaba contra las paredes. Podía oír a Miller gemir de dolor a través del éter. «Más despacio, Rourke, por el amor de Dios. Lo va a matar», grité. «¿Es esto o esperar a que el Panzer recargue, Doc? Elija». Apreté los dientes y me aferré a la camilla improvisada. Fueron los 30 metros más largos de mi vida. Finalmente, con un golpe sordo, nos detuvimos. «Estamos en la puerta del sótano», gritó Rourke. «El camino al puente está despejado. El nido de MG fue destruido por nuestro cañón y la infantería con Panzerfausts huyó. La ruta de evacuación está abierta». La escotilla lateral se abrió con un chirrido. La luz gris del amanecer entró como una bendición, dolorosa para mis ojos acostumbrados a la oscuridad. Pero era la luz más hermosa que había visto. Era la luz de la supervivencia. Los camilleros que nos habían visto salir en nuestra misión suicida estaban allí, sus rostros pálidos de asombro. «Ayúdenme, con cuidado», les ordené. Sacar a Miller del tanque fue tan caótico como meterlo. Lo deslizamos, lo levantamos y finalmente lo pusimos en una camilla limpia en el suelo nevado. Estaba respirando. Su pulso era fuerte. Detrás de mí, O'Malley salió del tanque, cubierta de hollín, sangre y aceite, pareciendo más una mecánica que una enfermera. Finalmente, salí yo. Tropecé al salir de la escotilla y caí de rodillas en la nieve. La nieve limpia, el aire frío. Me quité la mascarilla quirúrgica, que apestaba a diésel, y respiré por primera vez en lo que pareció un año. La cabeza me daba vueltas. Rourke salió por la escotilla del comandante. Se quitó el casco, su cabello pegado a la cabeza con sudor. Me miró, luego a Miller, luego a su tanque, que ahora tenía una horrible cicatriz negra en el blindaje frontal, donde el Panzerfaust había golpeado. «Bueno, Doc», dijo escupiendo al suelo. «Supongo que tenía razón. Era una idea imposible». «Pero funcionó, sargento», le respondí, mi voz temblando. Él asintió. «El cabo Miller le debe la vida. ¿Y usted?» Me miró las manos. Estaban hinchadas, rojas, con quemaduras de 2º grado por los casquillos. «Usted necesita un médico». Me reí, un sonido seco y doloroso. «Lo veré en el hospital de campaña trasero. Ustedes también. Tienen suerte de estar vivos». Rourke se encogió de hombros.
Es nuestro trabajo, Doc. Pero lo que usted hizo, eso fue otra cosa. Eso fue... Bueno, fue una locura. Se metió la mano en el bolsillo y me lanzó algo. Lo atrapé por instinto. Era un parche de su unidad de tanques. Un puño de acero aplastando una esvástica. Se lo ganó, Doc. Es un tanquista honorario. Ahora, lárguese de mi vista. Me está manchando la nieve. El camión de la ambulancia finalmente llegó, gracias al corredor despejado. Cargamos a Miller. O'Malley se subió con él. Alejandro, me dijo, agarrando mi mano quemada. Nadie va a creer esto. Yo tampoco lo creo, O'Malley, le respondí. Váyase, cuídelo. Vi cómo se alejaba la ambulancia. El cabo Miller sobrevivió. Pasó 3 meses en un hospital en Inglaterra luchando contra una infección que casi lo mata, pero la cirugía había aguantado. Sus riñones. Bueno, su riñón. Funcionó. Me lo encontré 1 año después, en París. Le faltaba un riñón y tenía una cicatriz que parecía un mapa de carreteras, pero estaba vivo. Estaba bebiendo una cerveza. Me invitó a una. Me contó que tenía pesadillas, no sobre la artillería, sino sobre el olor a diésel y el sonido de un motor roncando. Le dije que yo también. Mi idea imposible se convirtió en una nota a pie de página en un manual de medicina de campo, un ejemplo de improvisación extrema. Nunca se volvió un protocolo estándar. ¿Y cómo podría serlo? Era una locura nacida de la desesperación. Pero me enseñó algo. En la guerra, en la medicina, en la vida. Imposible no es un hecho. Es una opinión. Es una palabra que usan los hombres que se sientan en sótanos seguros, lejos del fuego. Pero allí, en el frente, bajo las balas, la única cosa imposible es rendirse. A veces, para salvar una vida, no necesitas un quirófano estéril. Necesitas una caja de acero, una tripulación lo suficientemente loca como para decir sí, y la voluntad de operar en el corazón mismo de la bestia.